transmitiendo. Shabbat Shalom, hermanos que se van a unir con nosotros en esta transmisión en algún otro lugar o que verán este video en algún otro momento. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la Haftará correspondiente a la parashá que estuvimos estudiando esta semana. Beha'aloteja, y vamos a estudiar en el libro del profeta Zacarías, capítulo número 2, versículo número 10, y hasta el capítulo número 4, versículo número 7. Y como siempre decimos, para poder entender el pasaje, pues es bueno conocer más acerca de su autor, en qué momento se escribió, qué era lo que estaba sucediendo, y vamos a ir haciendo algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta que le vamos a preguntar a Sergio es: Sergio, ¿quién fue Zacarías? Profeta. Ok, un profeta. ¿Qué más sabemos acerca de Zacarías? Ok, profetizó después del exilio a Babilonia. Ustedes saben que hemos estudiado otros profetas antes del exilio, cuando les están advirtiendo. Después, pues desafortunadamente, Judá es llevado al cautiverio, pero sabemos que también hubo un momento en la historia al mando del rey Ciro, cuando él les ayudó para que pudieran regresar a Jerusalén. Ya se termina el exilio y se da esta orden de que puedan volver a casa, a la tierra de Jerusalén, y es en ese contexto que Zacarías profetiza. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Una vez que regresan, bueno, algunos ya no querían regresar a la tierra de Jerusalén. Se habían acostumbrado tanto a estar fuera de Tierra Santa que preferían continuar con sus vidas en los lugares donde estaban cautivos. Y otra cosa que sucedió es que los que sí regresaron no se ocuparon de la reconstrucción del templo, del segundo templo, sino que se habían ya pues más enfocado en sus propios terrenos, en sus casas, tenían una mente en ese momento pues mucho más materialista y egocéntrica, concentrados principalmente en ellos. Entonces es en ese tiempo y en ese contexto que el profeta Zacarías y el profeta Ageo, que son contemporáneos, profetizaban con el propósito de, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué era lo que querían transmitir al pueblo? Pues que lo importante era el camino del Eterno y la restauración del templo. Ok, ellos querían alentarlos para que reconstruyeran el templo de Jerusalén y le dieran la prioridad a el Eterno. Y ese fue su ministerio. Lo ejercen su ministerio en la época del rey Darío. Y esas son las circunstancias históricas. Entonces es importante conocer esto porque pues que les decía, para poder entender un poquito mejor lo que vamos a ver a continuación. Entonces, algo más que sepan acerca del profeta Zacarías. No hemos dicho qué significa su nombre, por ejemplo. Sí, fue un profeta joven. Alrededor de 16, 17 años. Ok. Yahweh ha recordado. Muy bien. Ajá. Dice que profetizaba que Judá de nuevo prosperaría. Sí, así es. Al profeta Zacarías le fue revelada pues profecía en modo de visiones. Entonces, si ustedes dan ahí así como que una ojeada así breve en el libro de Zacarías, 8 visiones, sí, han sido resumidas en 8 visiones.
cada una pues se le ha dado un título específico. Entonces a nosotros nos corresponde estudiar parte de 3 visiones, bueno, una completa y un poquito de 2 visiones que están por ahí en el libro. Son parte de la sección que tenemos que estudiar el día de hoy. Pero bueno, ya hablamos entonces de lo que estaba sucediendo, de Zacarías, de lo que significa su nombre. ¿Qué más sabemos acerca del linaje de Zacarías? ¿De dónde provenía? ¿Era israelita? ¿Era judío? ¿Era de qué tribu? Ok, era un hijo de un sacerdote. Su padre se llamaba ¿cómo? Berequías, muy bien. Entonces él venía del linaje sacerdotal. También esto es importante. En su libro viene la profecía de que el Mesías iba a llegar con toda la familia. Sí, bueno, ahorita vamos a ver que, bueno, sabemos que su libro pues han dividido esas profecías en distintas pues temas, y se sabe que dentro de este libro hay muchas profecías llamadas mesiánicas, que son muy específicas y hablan así directamente acerca del Mesías en sus diferentes ministerios, tanto en su primera venida como en su segunda venida, con cosas muy exactas. Por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén, o sea, es algo muy exacto que aparece dentro del libro de Zacarías. Su muerte, su crucifixión, cuando regresa, o sea, muchas cosas, ¿no? Bueno, ok, ya hablamos un poquito acerca de esto. Ahora sí vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra lectura. Comienza en el versículo número 10 y comienza muy bien. Comienza con una frase muy conocida en el judaísmo. Es: oh hija de Sión, canta y regocíjate. A ver, ¿quién se la sabe en hebreo? Hasta la cantamos en un canto. Sí, esa, pero en hebreo. Sí, la de Ronnie. Sí, Ronnie Bat Sion, hija de Sión. Canta y regocíjate, porque he aquí que yo vendré y habitaré en medio de ti, declara Yahweh. Y muchas naciones se consagrarán a Yahweh en aquel día y serán su pueblo, y él habitará en medio de ti, y sabrán que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces Yahweh tomará posesión de Judá, su porción en su tierra santa, y nuevamente se complacerá en Jerusalén, y toda carne temerá ante Yahweh, quien ha despertado desde su morada santa. Entonces, como ustedes saben, hermanos, a las profecías se les daba un cumplimiento durante el tiempo en el que eran dichas estas profecías, pero también siempre apuntando hacia algo al futuro, a algo mesiánico, cuando Mashiach viniera a esta tierra. Entonces, si nosotros leemos este pasaje, obviamente tuvo su cumplimiento en su momento, o estaba teniendo su cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el contexto era que Judá había regresado a su tierra, o sea, a Sión, a Jerusalén, que el Eterno se había acordado de su pueblo y les había permitido volver, y que a pesar que ellos pues estaban fallando en algunos aspectos, el Eterno había profetizado para ellos que se levantaran nuevamente, que reconstruyeran el templo, y sabemos que eso sí sucedió. El templo finalmente fue reconstruido, el segundo templo, se reanudó el servicio al Eterno, y por eso dice aquí que entonces Yahweh iba a tomar posesión de Judá, y se hace estas referencias a la Tierra Santa porque el templo iba a estar nuevamente en este lugar. Entonces pudo tener su cumplimiento en aquel momento, pero también a esta profecía puede aplicar a un cumplimiento de algo que aún estaba por suceder. Entonces, ¿cuál sería la explicación de estos primeros versos desde una perspectiva profética mesiánica? ¿Cómo podríamos interpretar estas palabras?
¿Quién nos quiere explicar estos versículos? ¿A qué están haciendo referencia? Para nosotros hoy en día, ¿esto es algo que ya se cumplió o que aún está por cumplirse? Además del cumplimiento que tuvo en su momento, como ya dijimos, con la restauración de Judá y la reconstrucción del templo, ¿tuvo ya otro cumplimiento esta profecía o es algo que aún está pendiente por cumplir? ¿Qué piensan, hermanos? Yo creo que cuando se inauguró Nabucco de Israel, se hizo un estado soberano. Ok, bueno, ahí pudo tener un cumplimiento, muy bien. Pues ese templo ahora para nosotros ya está otra vez en ruinas y esperamos otra vez construcción de otro. Ok, entonces también puede ser algo que aún está pendiente. ¿Y por qué? Pues debemos centrarnos, siempre que estudiamos profecía debemos de centrarnos así en cada parte, porque a veces hay algunas cosas que pudieron ya haberse cumplido y otras que aún no dentro de la misma profecía. Entonces, por ejemplo, aquí habla de que muchas naciones se consagrarán a Yahweh y serán su pueblo. ¿Esto es algo que ya sucedió o que está por suceder? Está sucediendo, ok, muy bien, y aún pues sabemos que está profetizado porque conocemos otras partes de la escritura donde sabemos que cuando Mashiach regrese, entonces pues va a tomar a su pueblo de entre todos los rincones de la tierra y se cumplirá esta palabra que vemos aquí, donde muchas naciones se consagrarán a Yahweh, y aquí habla dice en aquel día. Entonces, aquel día específicamente habla de el tiempo mesiánico, el tiempo del reino de Mashiach. Entonces, puede tener su cumplimiento también en un futuro. Dice que Yahweh nuevamente se complacerá en Jerusalén, y toda carne temerá ante Yahweh, quien ha despertado desde su morada santa. Entonces, bueno, vemos que esta profecía hasta aquí, parte de la primera visión, pues puede aplicar como algo que se cumplió en su momento, pero que aún está por cumplirse. Y ahora, hermanos, continuamos con la visión que es llamada la visión del sumo sacerdote. Entonces vamos a ver pues lo mismo. Vamos a tratar de entender el cumplimiento literal de esta profecía y el cumplimiento profético. Entonces, vamos a ir leyendo ahí, porque la visión continúa. Dice versículo número 1 del capítulo número 3. Hermana Ketita, estamos en el capítulo número 3 de Zacarías, versículo número 1. Después me mostró al sumo sacerdote Josué colocado delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ok, muy bien, hasta ahí. ¿Quién era el Josué que se menciona en ese versículo? Y vamos a ver que en distintas versiones puede ser que quizá el nombre aparezca distinto traducido al español. ¿Todas sus versiones traducen Josué? Yohoshua. Bueno, pero esas son versiones hebraicas, ¿no? Bueno, las que son al español, Josué. La Peshita traduce Jesúa. Y ustedes van a encontrar, si buscan al español, que el nombre de este personaje que aparece aquí algunas veces dice Josué, algunas otras veces dice Jesúa. Pero ¿qué creen ustedes que dice en hebreo? Yehoshua. En realidad creo que aquí, si vemos en el hebreo, está la contracción, dice Yeshua. Luego me mostró a Yeshua, dice este versículo. ¿Y quién era Yeshua, hermanos? O Jesúa o Josué. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote ¿de dónde? ¿De cuándo? ¿Cuándo ejerció su sacerdocio Jesúa, del que está hablando aquí? Precisamente en ese tiempo, dice Ageo número 1:1,
En el primer día del 6º mes, en el año 2 del rey Darío, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos. Bueno, ahí se menciona pues la profecía del profeta Ageo, pero les dije que estos eran contemporáneos, profetizaban al mismo tiempo, y el profeta Ageo nos dice que en ese tiempo que ellos estaban profetizando había dos líderes principales en Israel. Uno de ellos era Zorobabel, que era como el líder cívico, vamos a decirlo así, y el otro era Yeshua, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote después de que regresaron del exilio, ¿ok? Entonces estos dos hombres iban a ser pues los líderes de Israel, los que iban a estar a cargo del pueblo en ese momento, y es por eso que pues las profecías se dirigen a ellos. Entonces, pues vamos a ver qué significa esto que viene aquí, porque estamos hablando del sumo sacerdote y por qué el sumo sacerdote se encontraba de pie ante el ángel de Yahweh y con Satanás al lado. Pues, ¿de qué se trata? Bueno, dice el versículo número 2: entonces el ángel de Yahweh dijo a Satanás: Yahweh te reprenda, Satanás, te reprenda Yahweh, que ha elegido a Jerusalén. Este es un tizón arrebatado del fuego. Y Jesús estaba vestido con ropas sucias y de pie delante del ángel de Yahweh. Entonces el ángel se dirigió a los que estaban de pie delante de él, diciendo: quítenle las ropas sucias, y le dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad para ataviarte con atuendos preciosos. Y dijo: coloquen un turbante limpio sobre su cabeza y vístanlo con atuendos preciosos. Y el ángel de Yahweh estaba de pie. Bueno, hasta ahí tenemos una visión del sumo sacerdote Yeshua, y aquí ya hay una conexión con la parashá de la semana, donde habló precisamente acerca del sumo sacerdote Aarón, de la consagración de los levitas. Bueno, aquí pues Aarón fue el primer sumo sacerdote una vez que el pueblo fue pues organizado como pueblo, ¿verdad? Y acá vemos al primer sumo sacerdote una vez que regresan del cautiverio, y obviamente que todo necesitaba organización otra vez. O sea, se iba a... pues sí, era lo que se necesitaba, ¿no? Empezar de nuevo, y ahí es donde entra Yeshua y la conexión con la porción de esta semana, o una de las conexiones con esta semana. Pero lo que, como decíamos, lo que el profeta Zacarías escribe, todo lo hace a través de visiones y de lenguaje un poquito difícil de comprender, o lenguaje simbólico. Pero en base a lo que acabamos de leer, y a Jesúa con ropas inmundas y todo lo que se menciona aquí, ¿qué creen ustedes que es lo que el profeta Zacarías estaba tratando de decir? ¿Cuál sería su interpretación de estos versos? Tenemos al sumo sacerdote, delante del ángel de Yahweh, del lado Hasatán, acusándolo, y después se dan cuenta que él tiene ropas sucias, y esas ropas sucias se ordena que le sean quitadas y que se le vista con ropa digna. Entonces, hasta ahí, ¿cuál sería su interpretación de esa profecía? ¿Qué quería decir el profeta Zacarías? ¿Qué piensan? O sea, ¿mande? Ok, entonces la ropa inmunda podría estar simbolizando pecado. Ok, muy bien, ya vamos interpretando. Pero ahí se ordena que él sea limpio de ese pecado. Ok, muy bien. Y en lugar de ese pecado se le iba a colocar, ¿qué, hermanos? Si continúan con la lectura, atuendos preciosos, dice, ¿ok? Entonces, si la ropa sucia, inmunda, de hecho la palabra que aparece ahí como inmunda es una de las, en el hebreo es como una palabra de los términos como lo más bajo, inmundo, vil, o sea, algo muy sucio, indigno. Entonces,
Si la ropa inmunda simbolizaba pecado, la ropa preciosa con la que es vestido, ¿qué creen que pueda simbolizar? Purificación. Santidad. Santidad, purificación, ok, con eso debía de ser vestido. Pero ahora, ¿cuál creen ustedes que era el pecado de Yeshua? ¿Cuál podría ser ese pecado que el profeta Zacarías está mencionando aquí, o que se le está haciendo revelado en esta visión? Muy bien, hermana, muy bien, excelente. Entonces, si nosotros investigamos acerca de Yeshua, nos vamos a dar cuenta que él estaba, pues, realmente llevando a cabo esta labor, sí, con ánimo, que finalmente fueron él y Zorobabel los que se movilizaron para que pudiera reconstruirse el templo y alentar también a los otros junto con los profetas. Era un trabajo en conjunto. Entonces nos preguntamos, pues, entonces, ¿cuál es el pecado? O sea, no se menciona a él como en otra ocasión diciendo, no, pues él hizo esto, o hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh, o cometió este pecado, quebrantó tal mandamiento, sino que como sumo sacerdote, él cargaba con la responsabilidad de lo que estaba haciendo el pueblo. Y esto mismo que les decía de la ropa inmunda es una palabra que se utiliza al hablar precisamente en los mismos libros del profeta Zacarías y del profeta Ageo. Se dice que el pueblo estaba así, estaba inmundo. ¿Por qué? Por todo lo que ya mencionamos. Ellos estaban bajo iniquidad y pecado, pero Yeshua, el sumo sacerdote, tenía que, pues, cargar con el peso de este pecado. Entonces es cambiado con ropa limpia, dice que lo visten con un atuendo precioso. Y aquí mismo se nos dice, después de que es vestido, en el verso número 7, se nos dice lo que Yahweh de los ejércitos le menciona. Cómo debe de permanecer limpio, cómo debe de permanecer con esa ropa así, resplandeciente. ¿Cuál va a ser la clave de lo que él tiene que hacer? Y el verso número 7 nos dice que para poder permanecer limpio tenía que guardar sus ordenanzas. Guardar sus ordenanzas y andar en sus caminos. Dice, tú gobernarás mi casa y cuidarás de mis atrios. También te concederé que andes entre estos que están de pie. Entonces veía yo en un estudio que es similar a las palabras que se le dicen al primer Josué o al primer Yeshua en aquellos días, que también se le manda, ¿verdad?, de que ande en los caminos de Yahweh. Y bueno, lo mismo se le dice a este Yeshua. Y dice, escucha, oh Yeshua, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están ante ti, porque ustedes son varones puestos para señal. Y ahí va a entrar otra profecía mesiánica que vamos a ver ahorita. Pero bueno, hasta aquí vemos cuál fue el cumplimiento en su momento de esta profecía, y que el pueblo pues estaba sucio, pero iba a ser limpio. Pero obviamente iba a ser limpio a través de la obediencia y de andar en los caminos de Yahweh y de regresar a sus ordenanzas. Ahora bien, lo que hemos mencionado hasta aquí, hermanos, ¿creen ustedes que tuvo un cumplimiento en algún otro momento? Recuerden que la profecía es cíclica y se cumple en su momento, pero después se puede volver a cumplir. Entonces, de algo que ya haya sucedido o que esté por suceder, ¿a qué les recordó? El tema de Yeshua cargando con los pecados del pueblo en ese momento, ¿les recuerda a alguien? Sí. Pues a Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Que siendo el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecador y cargó con el peso del pecado del mundo, ¿verdad? Entonces nos recuerda a Yeshua, y esto todo es, pues también Yeshua está encerrado en esto, ¿verdad? Profecía mesiánica aquí.
Y en los siguientes versos, como les decía, a partir del verso número 8, se les dice precisamente a ellos que ellos son como una señal, una figura de lo que está por venir. Y dice, porque he aquí, pues yo traeré a mi siervo. ¿Y cómo dicen sus versiones en el versículo número 8? A mi servidor el retoño. A mi servidor el retoño, ¿ok? ¿Otra versión? Mi versión dice, a mi siervo Dinja. ¿Mi servidor quién? El retoño, ok. ¿Otra versión? ¿Todos dicen retoño? Renuevo también puede decir, es otro. Y me dice, a mi siervo el Pimpollo. Ok. ¿Y qué es un pimpollo? Bueno, investiguenlo por ahí. Yo digo que alguien chiquito. Un vástago también es ¿qué sería? Sinónimo, traducción. Vástago, brote, renuevo, pimpollo, retoño, retallo, tallo, todas estas son sinónimos, ¿ok? ¿Y quién será ese siervo? Retoño, vástago, renuevo. Bueno, la misma escritura nos lo confirma en otros pasajes. ¿Quién es llamado así, hermanos? Yeshua el Mesías. Netzer, dice el pastor. Netzer. ¿Quién es llamado así? Yeshua. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué se le dará este nombre? Bueno, no nombre, título. Ok, pero ¿qué simboliza? O sea, si estamos... ¿Qué es un renuevo? ¿Qué es un retoño? ¿Qué es un vástago? ¿Qué es? Es algo que surge de la cabeza Que renace. algo, que renace, o sea, que muere y lo... Ok, pero está hablando de qué, figura. De vida. Bueno, sí, pero es parte de los árboles, ¿verdad? Nos concentramos en los árboles, ¿ok? La naturaleza, o sea, si vamos al diccionario y buscamos qué es un renuevo, así tal cual, el significado literal, ¿qué nos va a decir ahí? Nos va a decir que es un brote que surge de un árbol que ya había sido cortado, ¿ok? Entonces se corta un árbol y luego de repente surge un vástago, un renuevo, un retoño, un pimpollo, todo lo que dijera. Ok, ¿y por qué Yeshua es llamado así? Ya entendimos lo que es el significado literal, pero ¿por qué se aplicará esto a Yeshua? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra al llamar a Yeshua así? ¿Qué nos revela acerca de Yeshua? ¿Por qué se le da este título? Ok. Ok, muy bien. Algo que brota de un reinado que ya parece descontinuado, desaparecido, dice la hermana Eli. Muy bien, a ver, hermanos virtuales, ¿qué nos quieren decir? Dice la hermana Ketita, el renuevo, así se nombra Yeshua, sí. Todos estamos de acuerdo que así se le nombra, pero aquí estamos tratando de entender pues el por qué. ¿Qué nos enseña este título acerca de la persona de Yeshua? Esto nos habla mucho acerca de Yeshua. Bueno, primero voy a ver si alguien quiere participar aquí. ¿Algo más que quieran decir? De por qué Yeshua, ¿piensan ustedes que Yeshua es llamado así? Bueno, ya la hermana Eli dijo, ¿alguien más? Pues en el sentido espiritual en que, como decía hace rato, era alguien que murió, pero después se levantó de la muerte. Los hermanos que nosotros hemos comentado
y así como se levantó también nosotros se han levantado. Muy bien. Nos habla de vivir espiritualmente, levantarnos de la muerte espiritual. Muy bien. Bueno, y fíjense que estaba pensando que la escritura habla en varias ocasiones del pueblo de Israel o utiliza figuras de árboles, ¿verdad? Sabemos, y ahorita vamos a ver precisamente una en los versos a continuación, aunque no lo vamos a ver completo, pero sí hay diferentes referencias de árboles o tipos de plantas. Por ejemplo, el olivo, la higuera, la vid, así es, como varias plantas que las palmeras también. Bueno, y pues siempre es bueno ver las características de estos árboles y tratar de encontrar la enseñanza espiritual desde algo físico, ¿verdad? A través de donde el Eterno nos enseña a través de su creación. Dice el pastor que porque es la renovación del pacto, se renueva el pacto y por eso Yeshua es llamado así. Muy bien. Es un símbolo de vida, por eso también Yeshua él mismo se llamó así, me parece que se comparó con una vid, él a sí mismo también haciendo referencia a esto, a la vida que él iba a dar, la vida espiritual que él iba a traer. Entonces, pues un árbol siempre es símbolo de vida. Yeshua simboliza eso, la vida que iba a dar a todos sus hijos a través de su ministerio, a través de que el Padre iba a dar, ¿verdad? A todos sus hijos a través de la persona de Yeshua. Y bueno, dice, y aquí es llamado así, como un renuevo, pero en el verso número 9 también se habla acerca de Yeshua con otras figuras. Dice, pues he aquí que he colocado una piedra delante de Yeshua, y sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo abriré sus puertas. Entonces aquí ya Mashiach no es bueno, ya no se habla de él como un renuevo, sino de él como ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la figura que está ahí? Una piedra. Una piedra Con 7 ojos. con 7 ojos. ¿Ok? ¿Por qué creen? ¿Qué nos podrá estar revelando esto acerca de Mashiach? La piedra que pone de con 7 ojos. ¿Por qué se utilizará esta figura para hablar de él? Una piedra con 7 ojos. Primero la de piedra y luego vemos los 7 ojos. A ver, ¿qué, hermana Belita? Habla de una piedra, pues que Yeshua es nuestra roca. Ok. Él es nuestra roca, sí, pero ¿por qué? Hay un pasaje en la Biblia que dice que es la piedra angular. Ok. Que puede ser ¿Y qué es una piedra angular? la que va del fundamento. Ok, muy bien. El fundamento, la que se ponía donde se montaba toda la construcción sobre ella, ¿no? Fundamento, abajo, ¿verdad? Que le da soporte a todo lo que se construye sobre ella. Ok, muy bien, ya lo estamos hilando con otros pasajes, muy bien. ¿Por qué más será llamada piedra? Ya dijeron, bueno, porque es el fundamento, la fortaleza, sobre lo cual todo se construye, porque sabemos que, como decimos, el fundamento es Yeshua. De todo lo que hacemos, de todo el plan del Eterno, siempre el fundamento es Mashiach, ¿verdad? Y todo se construye sobre él, sobre la base de la salvación que trae Mashiach. Entonces, pues conectándolo con otros pasajes, yo creo que va por ahí. ¿Y lo de los 7 ojos? 7 ojos. Sí, está bien complicado. ¿Qué serán esos 7 ojos? ¿Serán un símbolo de qué? ¿Qué nos revelarán acerca de Mashiach? Se va a ver.
Ok. Ajá. Bueno, yo encontré que se relacionaba con la sabiduría. Pues los ojos es como que pues perciben y ven todo. Entonces los 7 ojos era como un simbolismo de que Mashiach conoce y entiende todos los planes del Padre. Posee esa sabiduría para entender y comprenderlo todo, y pues por lo tanto él es el elegido para que sobre él todo se fundamente y se conecta con lo de la piedra, y a través de él el pacto se ha renovado y se conecta con lo del renuevo, algo así, pero pues está medio complicado. Pero bueno, es lo que nosotros podemos ahí investigar y podemos entender. Dice la hermana Ketita, porque es piedra de tropiezo para muchos. Bueno, sí, en otro sentido. Ok. Pero si el número 7 se relaciona, como decía el hermano, con muchas cosas. Sí. Vemos el 7 que es plenitud, perfección, y lo relacionamos también sí, con los 7 espíritus, los 7 sellos, las 7 puertas que tenía el templo. La condición de estar completo. Ajá. La menorá que se llama. Así es, ahí se va a relacionar también con lo que viene después, con la menorá. Dice, en aquel día declara Yahweh de los ejércitos, entonces otra vez haciendo referencia al tiempo que está por venir. Dice, cada uno llamará a su prójimo debajo de la vid y debajo de la higuera, dice ahí la versión. Sus versiones pueden decir distinto, pero aquí nos habla que en el reino milenial van a abundar 2 cosas que tenemos que deducir de esa frase que está ahí. Entonces, ¿cuáles serán esas cosas, hermanos? Analícenle, pónganle atención, y ¿qué creen que va a haber en el reino milenial según vemos en esa frase? 2 cosas. La última, la del verso 10, dice, en aquel día cada uno, en esa frase están encerradas 2 cosas principales que va a haber en el reino milenio. ¿Cuáles son? Estarán a la sombra de los días y la hierba. No puedo ver el comentario igual. Dice Iván, la roca es la base, la cual debemos cimentarnos como una casa, porque Yeshua es la Torah hecha carne. En pocas palabras, la Torah es nuestra roca. Los 7 ojos es la plenitud o totalidad, o sea, omnisciente, omnipresente, por eso el 7 es símbolo de plenitud y perfección, y ya no alcanzo a leer más. Bueno. Entonces, hermanos, ¿cómo interpretamos? ¿Qué 2 cosas van a haber en aquel día? En base a esta frase, a ver, vamos a leerla en distintas versiones. La mía dice, cada uno llamará a su prójimo debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Sus versiones? Invitándose unos a otros a la sombra de las vides y las higueras. Invitándose cada uno a la sombra de las vides y de la higuera, ¿ok? Esa está más clara. ¿Otra? Invitándose, ¿ok? Cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Muy bien. Entonces el tema de la convivencia entre personas nos habla de que va a ser un reino de ¿Convivencia? de paz, de paz, ok, donde va a haber paz. Y el hecho de que todos puedan convidarse los unos a los otros nos habla de prosperidad. Muy bien. En aquel día habitaremos en un reino de paz y prosperidad. Las 2 cosas principales yo creo que no hay hoy en día en estos tiempos, ¿no? Yo creo que la gente busca esto de maneras equivocadas, pero pues no encuentran la paz. Es un mundo ahorita de caos y de pobreza en muchos sentidos. Bueno, y pasamos a la visión número 4, la cual se llama, es conocida como la visión de la menorá o del candelabro, de los 2 olivos. Y bueno, aquí también hay una conexión con la parasha que habló acerca de la menorá.
y de que sabemos que el servicio de la menorá consistía en encender, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Y cada cuánto? ¿La menorá? Todos los días se encendía. Ok, ¿quién era el encargado del servicio de que se le hacía al candelabro? Sacerdote, claro. ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Dónde estaba la menorá? ¿En qué parte del Mishkan? En el lugar santo. Ok, muy bien. Y esto se tenía que hacer todos los días. Bueno, dice... y el ángel que hablaba conmigo regresó y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Entonces aquí el profeta se sintió como si fuera despertado de un sueño. Y me dijo, ¿qué has visto? Y yo le respondí, y aquí va la visión. ¿Qué fue lo que vio Zacarías, hermanos? Un candelabro de oro. Un candelabro de oro con un depósito en su parte superior. Ajá. Un tazón. ¿Ok? ¿Y cuántas lámparas? 7. 7. Dice lámparas o brazos. Lámparas. Lámparas. ¿Ok? ¿Y cuántos orificios? 7 tubos. 7 orificios para cada una de las 7 lámparas que tenían en su parte superior. Y junto a él había 2 olivos. uno a la derecha. Y uno a la izquierda del tazón. ¿Ok? Entonces me dirigí al ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué son estas cosas, mi señor? El ángel que hablaba conmigo respondió diciéndome, ¿no entiendes qué son estas cosas? Y yo dije, no entiendo, mi señor. Si ni Zacarías entendía su visión, pues nosotros tampoco, pero entonces me dijo, ¿esta es palabra de Yahweh para quién? Zorobabel. Zorobabel. ¿Quién dijimos que era Zorobabel? El líder cívico. Estaba el líder cívico, civil, el líder espiritual, que era Yeshua, Zorobabel y Yeshua. Esto es para Zorobabel, ya ahorita ya el Eterno trató con Yeshua, ahora con Zorobabel. No con ejército ni con poder, sino con mi espíritu, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Qué eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel, sino solamente un llano? Y él sacará la principal piedra de equidad y de misericordia. Entonces se le da esta frase, no con ejército ni con poder, sino con mi espíritu. Ay, ¿qué creen que le quiso decir el Eterno a Zorobabel con estas palabras? En base a lo que ya hemos platicado del contexto histórico. Ok, le está dando aliento, muy bien, lo está animando. Porque él era líder cívico, creo que él se encargaba de los soldados y todo eso, de las luchas, batallas y todo lo que tenía que ver con eso. Y el Eterno le está diciendo que la victoria iba a venir directamente de él. Muy bien. Entonces, pues tenía una labor grande, ¿verdad? Que ya dijimos, era liderar la reconstrucción del templo, y en medio de esas situaciones que vienen estas palabras, no con ejército ni con poder. O sea, como dice la hermana, que esto no iba a ser a través de su inteligencia, de sus propios medios, a través de la fuerza, sino a través del espíritu de Elohim. Entonces, de alguna manera lo estaba animando a que no confiara en su capacidad ni en sus propios recursos, sino que el Eterno pues le iba a ayudar a poder completar esta tarea a través de su Ruaj. Eso era lo que le quería decir, pero ¿por qué? Bueno, ahora vamos, ¿por qué aparecerán aquí esta menorá y estos 2 olivos? Pues en primera porque ya dijimos que el contexto. Entonces el Eterno les estaba hablando a través de figuras, de cosas que eran elementos del templo, ¿verdad? Y qué otra cosa más representativa, o de las más representativas, que la menorá. Entonces el Eterno les hablaba a través de visiones de cosas relacionadas al templo.
Y esa lámpara, como ya dijimos, el sumo sacerdote tenía que ponerle el aceite y todo esto todos los días, pero específicamente la menorá que vemos aquí, ¿cómo creen ustedes que era alimentada para que permaneciera encendida? ¿Qué dice el verso número 3? ¿Qué había al lado de este candelabro? Los olivos. Ok, entonces la menorá era alimentada por los 2 olivos, porque sabemos que de los olivos proviene el aceite, ¿verdad? Bueno, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, de ese modo que la menorá estaba siendo alimentada y provista de lo necesario para poder alumbrar, del mismo modo, Yahweh le quería recordar a Zorobabel que era, pues, que él le iba a proveer de todo lo necesario para poder completar con esta tarea. Bien, y ese es el cumplimiento de esta profecía, pues para el tiempo en el que fue dada. Y de manera profética, hermanos, ¿qué creen que podía estar simbolizando esta visión? Todas las estamos viendo en ese momento y proféticamente desde aplicada a Mashiach. Entonces, proféticamente aplicada a Mashiach, a nuestros tiempos, a los últimos días, esta visión, ¿cómo podría ser explicada? Van a tener que relacionarla igual con otros pasajes. ¿De qué nos habla? ¿De qué símbolo la menorá? ¿De qué podrían estar simbolizando los 2 olivos? ¿Quién nos quiere comentar algo? Ok, la menorá y Yeshua, es que este es un estudio muy profundo, el ver los elementos de la menorá, todo de su funcionamiento. Hay un estudio que yo estaba viendo que se llama la menorá símbolo de Yeshua, o simbolismo de Yeshua, o la menorá y Yeshua. Es como muy nivel, siento yo, muy profundo, y no terminaríamos aquí en este ratito. Pero sí, bueno, resumámoslo en que la menorá es símbolo de Yeshua. ¿Y los 2 olivos? Las 2 casas. Las 2 casas, ok. Entonces nuevamente aparece Yeshua, y ¿qué podemos aprender de esto? Yo se la relacioné a los niños en la mañana la menorá, en que pues la menorá, ¿verdad?, significa la luz también, y que ellos deben de ser luz. Ok. Y sí, o sea, también así lo relaciono ahorita con Ok. O sea, de alguna manera las 2 casas mantenemos encendida la tarea de Yeshua, su ministerio, toda la obra que hizo, cumpliendo con nuestro rol cada uno. Exactamente, así tal cual. Nosotros de alguna manera, como dice el hermano, bueno, las 2 casas son como, ahorita decíamos, el fundamento es Yeshua de todo lo que hacemos, pero también sin las 2 casas, pues no habría un ministerio necesario de Yeshua. Sin las 2 casas necesarias, o sea, sin esa necesidad de que las casas sean reunificadas, Israel sea reunido, pues no habría ministerio para Yeshua, ¿verdad? Porque en eso consiste. Entonces, es toda esta relación, esta armonía que existe entre las casas, entre ambas casas, entre Israel, entre Mashiach y su ministerio, lo que ya hizo, como vimos ahorita en la visión del sumo sacerdote, y él, como dice Hebreos, los sumos sacerdotes estaban continuamente presentando sacrificios. Él se presentó a sí mismo como un sacrificio vivo, y él es llamado no el sumo sacerdote, sino, ¿cómo es llamado Yeshua? El gran sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote, y él cumplió ya con esta parte que acabamos de ver en su primera venida y en esta primera visión. Y esta segunda visión nos habla de cómo todo pues se mantiene en equilibrio y en armonía, y los 2 seguimos o debemos de tratar, bueno, nosotros como parte de las casas, de hacer la parte que nos corresponde en esta historia de redención de la humanidad, y cómo Yeshua también pues hará su parte, la sigue siendo, la continúa haciendo, porque Yeshua continúa trabajando junto con el Padre. Y pues la obra será terminada en su regreso.
Entonces, pues todo este libro de Zacarías es un libro profundo, complejo hasta cierto punto, pero que nos habla, en resumen, de el amor que el Eterno tiene por su pueblo y cómo, a pesar de todas las dificultades que se han presentado en todos estos tiempos en la historia de Israel, porque siempre hablamos de diferentes tiempos, ahorita estamos hablando después del exilio, hemos hablado antes del exilio, y pues el Eterno, a pesar de ello, siempre confirma su promesa de salvación y de redención para Israel, del pueblo del cual somos partes y que anhelamos y esperamos ver cumplida pues esa promesa, y nuestra esperanza está en que el Eterno cumplirá con cada una de las promesas que le ha dado a Israel. Entonces, pues aquí podemos ver resumidas varias partes de la historia del ministerio de Yeshua, y obviamente nos quedamos con la parte que a nosotros nos corresponde, porque así como aplicamos estas palabras a aquel tiempo y las aplicamos a Mashiach, también cada una de estas profecías podrían ser aplicadas también a nosotros. Por ejemplo, la parte de Yeshua y que el adversario que el adversario lo estaba acusando, este versículo forma parte de los rezos que hacen los judíos en la noche. En la oración de la noche, ellos siempre mencionan este versículo para pues pedirle al Eterno que los libre de todas las distracciones que pueden haber en este mundo, que puedan distraerlos de cumplir su propósito, que es pues las tentaciones que Hasatán nos presenta, y como Hasatán aquí aparece como un adversario que acusaba a Yeshua, el sumo sacerdote, porque él estaba a punto de cumplir con una tarea muy importante y de alguna manera quería entorpecer el ministerio que él iba a desempeñar. Entonces también nosotros hoy en día, que cumplimos una función y un ministerio, pues tenemos ahí a Hasatán también de alguna manera como adversario a través de muchas cosas, de muchas distracciones, tentaciones. Lo tenemos ahí también a veces dificultando el que podamos cumplir con nuestra misión de alumbrar, como bien dijeron, al resto de las naciones. Entonces, cada una de las profecías también podría ser, de las visiones, podríamos aplicarlas de alguna manera individual, pero bueno, vamos a tratar de llevarnos esto en mente, de que pues el Eterno hace su parte, el Eterno es fiel, y durante toda la historia ha seguido preservando a su pueblo para poder completar con este plan de redención, y que nosotros pues podamos hacer la parte que a nosotros nos corresponde, que es andar en sus caminos, seguir sus ordenanzas y alumbrar a donde quiera que el Eterno nos haya puesto, y pues seguir esforzándonos para ser parte de este pueblo y poder ver pronto el cumplimiento de Yeshua regresando a reinar sobre esta tierra. Entonces, pues eso nos vamos a llevar, hermanos. Yo sé que está un poquito complicado, está medio así como las visiones de Apocalipsis, pero bueno, creo que ahí pudimos ir, y está muy extenso, entonces es difícil a veces verlo en este tiempo corto. Estaba un poquito largo los versículos que nos tocaban, pero creo que sí pudimos pues descifrarlo un poquito. Ya tendremos otra oportunidad para ir a un nivel más profundo. Bueno, Shabbat Shalom, y gracias a los hermanos que estuvieron respondiendo, a la hermana Ketita y a Ivancito. Se nos terminó el tiempo por hoy, pero pues nos vemos la próxima semana. Adiós.